Bien, vamos a continuar con la unidad 14 de tejido. Lo que vamos a ver hoy va a ser el tejido muscular y el tejido nervioso. Puntualmente, el tejido muscular es el tejido que va a estar especializado en la contracción, ¿sí? Es la contracción del tejido y eso a su vez va a desencadenar distintas acciones, que eso va a variar mucho según el tipo de tejido o según el tipo de músculo y en la zona en la que se va a encontrar. Pero esa va a ser su función, contraer, ¿sí? Su función o su acción, mejor dicho. Entonces, en forma general, como vimos en los anteriores tejidos, va a haber una matriz extracelular. En este caso, la matriz extracelular va a tener fibras de colágeno, que es lo que le va a dar como una resistencia, y luego también va a tener fibras elásticas. Estas fibras elásticas es lo que le va a permitir contraerse y relajarse, y de esa manera va a permitir el movimiento del músculo. Y a su vez, este tejido va a estar conectado con una red de capilar muy importante, muy extensa, que se conecta directamente con el tejido. A diferencia, por ejemplo, del tejido epitelial, que no tenía una irrigación que se denominaba avascular. Y puntualmente va a tener el tipo de célula que va a ser el miocito, ¿sí? Cito, recordemos que era de una célula madura, y mio viene de músculo. Entonces sería una célula muscular madura, ¿sí? Para que vayamos asociando los nombres y que nos sea más fácil luego recordar. Entonces, este miocito también recibe el nombre de fibra muscular, ¿sí? En este caso, la palabra fibra muscular, las palabras fibra muscular es sinónimo de miocito, ¿sí? Lo pueden encontrar con las dos características. Entonces, ya vamos a ver enseguida todas las estructuras, pero este sería un segmento de un miocito o fibra muscular, ¿sí? Todo este conjunto. Ahora ya vamos a ver qué tipos de músculos hay y después vamos a ver puntualmente la formación de la fibra muscular. Cualquier duda, me paran y hacemos una pausa o vamos viendo las dudas que tengan. Al tejido muscular lo voy a poder clasificar de tres maneras. La primera clasificación o lo que se tiene en cuenta para la clasificación es cómo se ve visualmente. ¿Sí? Esta fue la primera clasificación. Vamos a tener un músculo estriado que recibe este nombre porque se ven bandas, entonces se ven como estrías que va a tener este tipo de músculo. Por ejemplo, serían las dos primeras imágenes. Y después es el músculo liso, donde estas bandas no se observan. ¿Sí? Esto fue como una primera clasificación visualmente. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos músculos estriados. Entonces, tenemos tres clasificaciones: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. El músculo estriado esquelético o lo pueden encontrar como músculo esquelético o en algunos casos músculo estriado, pero generalmente está todo en las tres palabras o músculo esquelético se pueden llegar a encontrar. Entonces, este va a presentar un aspecto de bandas, que es lo que les da su estructura de estriado. Va a tener microfibrillas muy finas que van a ocupar la gran parte del citoplasma, es decir, va a haber poco citoplasma. Y una de las características de este tipo de músculo, sí, que es propio solo del estriado esquelético, es que tiene células multinucleadas, es decir, sus miocitos va a estar compuesto por más de un núcleo. Y estos están inervados con el sistema nervioso somático. Los músculos estriados esqueléticos van a ser músculos con movimiento voluntario, es decir, cuando conscientemente yo decido mover o no mover un músculo. Por ejemplo, si yo quiero levantar el brazo, yo conscientemente
quiero mover el brazo, entonces realizo el movimiento o la contracción y relajación de los músculos que sean necesarios. Son características del estriado esquelético. Con respecto al músculo estriado cardíaco, en estructura tienen casi la misma estructura, van a tener aspectos de banda, microfibrillas muy delgadas o finas que se encuentran ocupando la mayor parte del citoplasma, pero a diferencia del estriado esquelético es que acá tenemos células mononucleadas, es decir, cada célula tiene un solo núcleo. En esta acá, todo esto es una célula, entonces tenían más de un núcleo. Y la otra diferencia es que van a estar inervadas por el sistema nervioso autónomo. Al estar inervada con el sistema nervioso autónomo, a diferencia que el estriado, este es un músculo de movimiento involuntario. Es decir, yo no puedo decidir cuándo lo muevo o no, sino que todo mi sistema nervioso autónomo se va a encargar de generarle o de solicitarle, por así decirlo, o de estimular la contracción más rápida, más lenta, según las condiciones necesarias. Este tejido, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el corazón, por eso este es el nombre, cardíaco. Aquí me llevo a la referencia que yo no puedo voluntariamente elegir que lata o no, ¿sí? Por ejemplo, el corazón va a latir, yo no puedo decir late más rápido, late más lento, sí, si yo corro, el corazón va a empezar a latir más rápido, pero es el sistema autónomo el que manda la señal del que el corazón tiene que contraerse con mayor velocidad para que llegue la sangre oxigenada a todas mis células, ¿sí? Pero no es algo que yo elijo, por eso se dice que tiene un movimiento involuntario. Y por último, la última clasificación, que es el tejido o el músculo liso, este no va a tener aspecto de bandas y tiene una forma fusiforme, es decir, como alargada y con no cilíndrica o no constante como las anteriores. Tiene similitudes con el músculo estriado cardíaco porque tiene células mononucleadas y además están inervadas por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Es decir, también tiene movimientos involuntarios. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el estómago. ¿Sí? El estómago realiza movimientos mecánicos para que se realice parte de la digestión o parte de la digestión mecánica, pero yo voluntariamente no elijo cuando el estómago se mueve o cuando no se mueve, ¿sí? Sino que todo mi sistema nervioso autónomo va a decidir o va a considerar cuando sea necesario que se produzca dicho movimiento. ¿Se entendió? ¿Dudas de esta clasificación? No, profe. Bien. Sí, Nati. Y después escucho a Mika. El efector del SNA hace referencia al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y el efector es el que va a efectuar, va a realizar algo por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? No sé si tenés la frase completa, Nati, y ahí te puedo como dar el ejemplo, pero es eso, es que el sistema nervioso autónomo va a generar una respuesta en el músculo o accionar alguna glándula o algo puntualmente. Perfecto. Y Mika creo que había levantado la mano, si no vi mal. Sí, profe, era prácticamente lo mismo lo que le quería preguntar. Sí. Así que, gracias, ya entendí. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Seguimos. Cualquier cosa, volvemos para atrás. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos músculos. Esto es como una presentación general y bueno, para ver qué grandes diferencias hay entre uno y otro. Este es un ejemplo del músculo esquelético estriado en el esófago, ¿sí? Acá se verían las bandas, por eso se denomina estriado, y acá encontramos varios núcleos dentro de una misma célula o miocito. Entonces, el músculo estriado, por ejemplo, es
los que encontramos en los brazos, en las piernas. Este dijimos que era voluntario, es decir, yo tengo un control sobre estos músculos. Acá vemos la estructura, que es muy similar a la de la imagen, donde se ve estriado, ¿sí? Se observan perfectamente las bandas y que las células o las fibras son multinucleadas. En general, el músculo estriado esquelético en las mujeres va a ser el 20% del peso o de la masa y el 40% en los hombres. No sé si alguien... No. Ahí está, eso. Que alguien estaba ingresando. Bien. Después, estos músculos van a estar unidos a los tendones y a su vez los tendones van a estar unidos a los huesos. Esto es lo que nos va a permitir realizar el movimiento de las estructuras o, por ejemplo, como les decía recién, de todo el brazo, ¿sí? Entonces, el movimiento o las contracciones, relajaciones del músculo va a permitir, como están unidos a los tendones y los tendones a los huesos, va a permitir que yo pueda mover toda la extremidad, por ejemplo. La mayoría trabaja de forma antagónica. ¿Qué hace referencia a antagónica? Antagónica sería como una especie de semiopuesto, no llega a ser opuesto, pero es mientras que uno hace una cosa, otro hace otra y viceversa, ¿sí? A eso se hace referencia antagónica. Les doy un ejemplo que va a ser mucho más simple con el ejemplo. Acá tenemos el brazo, ¿sí? Todo este sería el brazo humano. Tenemos los músculos del bíceps, que son los que tenemos acá adelante, y los músculos del tríceps que están acá atrás. Entonces, cuando yo quiero levantar la mano, ¿sí? Yo quiero hacer esto, es decir, doblar el codo, yo necesito que el bíceps que está adelante se contraiga. Entonces, al contraerse, al achicarse, digamos, hace que el brazo suba. Pero el que está acá abajo, que sería el tríceps, este se tiene que relajar porque al relajarse le permite como estirar la parte inferior. En cambio, si yo quiero bajar el brazo, yo necesito que el bíceps se relaje como para que esté más extenso y el tríceps que se encuentra acá abajo se tiene que contraer, ¿sí? Entonces, cuando uno se contrae, el otro se relaja. Y así sucesivamente vamos andando. En la mayoría de los músculos ocurre esto. Y esto es lo que permite de los músculos estriados esqueléticos y permite ese movimiento. ¿Se entendió lo que es antagónico? ¿Dudas? Cualquier cosa me preguntan y volvemos si fuera necesario. Bien. Entonces, como dijimos recién, va a estar formado por fibras musculares, que estas fibras musculares van a recibir el nombre de miocito. ¿Sí? Nosotros recién dijimos que miocito eran células musculares maduras, entonces estas células maduras las vamos a obtener a partir de mioblastos, ¿sí? Mio, recordemos que es músculo, blastos, que hacía referencia a células inmaduras, entonces va el tejido antes de formarse puntualmente como tejido muscular, vamos a tener muchos mioblastos. Estos mioblastos, cuando van a ir madurando, se van a fusionar y al fusionar se van a quedar como una sola célula. Entonces, esto me da como resultado, por así decirlo, células de gran tamaño, ¿sí? Porque yo antes tenía 3 células pequeñitas, al fusionarse tengo una sola, entonces voy a obtener células de gran tamaño y a su vez, al fusionarse, es lo que me da células multinucleadas. Porque yo tenía, por ejemplo, 3 mioblastos, cada uno con un núcleo, al fusionarse pasa a ser una célula grande y con 3 núcleos. ¿Sí? Después vamos a tener una membrana externa o sarcoceloma, que sería esta membranita, si esto que está acá representado con azul-violeta, que es una membrana que va a recubrir el músculo, ¿sí? las fibras. Y esta va a producir invaginaciones, es decir, como huequitos
¿sí? Pero no son huequitos lisos, sino que están con membrana. Acá a ver si se ve acá. Espera un segundo. Y no estoy tan hablando en el aire y se entiende un poco mejor. No se observan en las imágenes que tengo acá. Pero son estructuras, ¿sí? En realidad son imaginaciones que se van a ubicar acá, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que va a tener forma de T. Ustedes en su cuadernillo, en la página 25, tienen una imagen donde ahí sí se ven y están marcadas los que se denominan tubo de T. ¿Qué características tienen eso? Eso va a permitir acelerar la propagación del potencial de acción. Es decir, que me va a permitir enviar el impulso nervioso o el mensaje nervioso para generar la contracción o relajación de los nervios. Otra de las características del músculo estriado es que contiene aproximadamente 1000 a 2000 miofibrillas, es decir, son muy pequeñas y están muy compactas, y los microfilamentos van a estar formados por actina y miosina, ¿sí? Al estar formada por dos tipos de proteínas, es lo que me permite observar esta diferencia de coloración y lo que se hace y lo que permite que se vea estriado. Bien, y cada miofibrilla está rodeada por un retículo sarcoplasmático, así que sería toda esta cobertura que van a tener, ¿sí? Estas banditas serían los tubos en forma de T, que si yo cierro todo, estas bandas tienen salida a la superficie. En este caso, como justo está cortada, no se observa. Entonces, estos son, en general, los músculos esqueléticos estriados, son casi todos los músculos. Pensemos en general que son los de las extremidades, el cuello, que son los que nos va a permitir realizar grandes movimientos, igual que los de la espalda, porque gracias a eso nosotros nos podemos agachar, poner derecho, doblar, acostar, ¿sí? Entonces serían gracias a esos músculos y todos esos movimientos son voluntarios. Generalmente nosotros decidimos movernos o desplazarnos en alguna dirección. Y acá son distintos ejemplos, ¿sí? Si ven, son cortes y se pueden llegar a ver como estas bandas, estriados, ¿sí? En distintos lugares. Acá justo tenemos, esto es de la lengua, ¿sí? Imaginen que la lengua está totalmente en movimiento voluntario. Y después acá tenemos los músculos anclados a los huesos. Y bueno, son distintos lugares del cuerpo. ¿Dudas sobre el esquelético estriado? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a continuar entonces con el músculo estriado cardíaco. ¿Sí? Acá seguimos viendo las bandas o las estrías y acá sería ya un núcleo por célula. Entonces, músculo estriado cardíaco se va a encontrar solamente en el corazón. Acá se ven la imagen donde va a estar estriado y vamos a tener un núcleo por cada célula. Entonces van a recibir el nombre de mononucleadas y en las extremidades estas células van a ser ramificadas, ¿sí? Y van a tener extremos romos, es decir, como cortados, como cerrados. Y en algunas ocasiones este tejido tiene la capacidad de contraerse espontáneamente unas 70 veces por minuto. Recordemos que el músculo estriado cardíaco va a tener un control involuntario del movimiento porque va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces va a tener un movimiento involuntario. No hay mucha explicación porque es muy puntual este músculo y se encuentra solo en el corazón, entonces esto sería
como Electra. Todo lo otro ya lo vimos en la presentación general. Después tenemos el músculo liso. Por ejemplo, esta imagen es del intestino. Entonces, si yo veo esta parte inferior, no se ven líneas, ni ramificaciones, ni bandas, sino que se ve como todo un conjunto. Entonces, como dijimos previamente, van a tener mononucleadas, células mononucleadas, no se van a observar las bandas de miosina y actina, sí van a estar presentes, pero no se van a ensamblar de forma regular, y al no ensamblarse o unirse de forma regular, no tenemos esa estructura de bandas. Las otras, que ya vamos a ver un poquito más adelante, están organizadas de forma regular, que me va a permitir ver esas estrías o esas bandas. Generalmente se van a encontrar en los órganos internos, por ejemplo, el estómago, el intestino, ¿sí? Que van a tener un movimiento involuntario y se van a disponer generalmente en capas dobles de tejido. Acá, por ejemplo, tenemos músculo liso en algunos capilares, en el yeyuno, ¿sí? En distintas partes del intestino. Acá lo tenemos en el estómago. Esta es una imagen de los bronquios. ¿Sí? Imaginen que los que he ido mencionando son estructuras que se necesitan mover, contraer, dilatar, y son todos de manera aleatoria, ¿sí? Porque nosotros no elegimos cuándo el bronquio aumenta su tamaño, cuándo ingresa el aire, cuándo hay intercambio de gases, ¿sí? Podemos generar las condiciones, es decir, yo puedo inspirar y al inspirar me aseguro que en cualquier momento haya un intercambio de gases, pero yo no puedo controlar si ese intercambio es más rápido, más lento, eso yo no lo puedo controlar, por eso decimos que es un movimiento de control involuntario. ¿Dudas hasta acá? ¿O algo que no haya quedado claro? Bueno, seguimos. Cualquier cosa, volvemos. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo que vamos a ver es la función, ¿sí? O en realidad más en detalle de lo que es el músculo esquelético. Lo que nosotros vamos a tomar va a ser una miofibrilla, ¿sí? Vamos para que nos ubiquemos. Vamos a tomar una de estas, ¿sí? Puntualmente el estriado esquelético, que sería una de estas miofibrillas. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar o la descripción que voy a presentar. Entonces, tenemos estas miofibrillas, ya sabemos que muchas miofibrillas van a formar el miocito o la fibra muscular. Y acá dijimos que teníamos dos grandes proteínas, que era la miosina y la actina. Entonces, cada una de estas se va a ir ubicando en estas microfibrillas, miofibrillas, perdón, y van a ir formando esta estructura de banda. Entonces, esta línea acá, esta Z, ¿sí? Hace referencia al lugar de inserción, ¿sí? De donde se unen los filamentos de actina. Estos filamentos de actina son finos, ¿sí? Si nosotros vemos, acá sería la misma, sería esta imagen del músculo completo, o sea, yo tengo acá el bíceps, hago un zoom, tengo todo miocitos, de ahí tomo un segmento y ahí voy como degradando. Entonces, la actina decimos que es una fibra fina, un filamento delgado, porque su composición es delgada con respecto a la miosina, que la miosina tiene un filamento grueso, ¿sí? Por eso los llamamos fino delgado, porque estructuralmente una es más fina y la otra es más gruesa, ¿sí? Porque así están formados. Hago esta aclaración porque acá en la imagen no se ven exactamente igual, entonces no se ve una más fina y una más gruesa, pero a eso hace referencia a que tenemos un filamento más fino y un filamento grueso. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si yo tengo un hilo de coser
y tengo lana. ¿Sí? Las dos las podemos utilizar para enhebrar una aguja, para hacer un tejido o coser algo, pero tienen un filamento más delgado o más grueso. Esa sería una de las diferencias, digamos. Entonces, en el punto Z es donde se van a ubicar o se van a intersectar, se van a unir los filamentos finos de actina. Después tenemos el punto M. En el punto M va a ser la intersección de los filamentos gruesos de miosina. ¿Sí? Entonces acá se va a unir la actina, acá se van a unir la miosina, los filamentos de miosina. Después tenemos una banda que denominamos I. ¿Sí? Todo esto. A eso que es clara, que es lo que vemos claro cuando vemos las imágenes, va a ser donde van a estar ubicados de forma paralela, ¿sí? O de forma ordenada los filamentos de actina. En la Z se van a unir, pero acá es donde van a estar ocupados porque es un filamento, ocupan toda una extensión. La banda H va a ser lo mismo, ¿sí? Profe, ¿cómo dijo? Sí. En el I. En el ¿Se I. encuentran organizados, era? Exacto, sí, se van a encontrar organizados los filamentos de actina. Ok, profe, gracias. De nada. Y en el H se van a encontrar de forma organizada los filamentos de miosina. Y como estos son más gruesos, les va a dar un color más oscuro a esa zona. Si necesitan que paremos, volvemos. Y después tenemos una zona denominada A, o una banda denominada A, que va a incluir la H, pero en los extremos tiene una zona donde se van a interaccionar, donde se van a unir, o la intersección de los filamentos de actina con los filamentos de miosina. ¿Sí? Cuando se unen esos dos, generan esta otra banda. ¿Se entendió? El A no me quedó muy claro, profe. Bien. ¿Alguna parte en particular o todo? Como todo. Bien, no hay problema. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es el músculo, sí, este sería el tejido muscular. Yo a ese tejido muscular le hago un zoom. No, eso sí, profe, pero ¿Sí? lo de la parte A, digamos, no Bien. entendí muy bien cómo era la... Perfecto. Entonces, imaginemos, yo acá tengo actina, ¿sí? Miofibrillas de actina. Y acá, en esta partecita del medio, que es H, tengo miofibrillas de miosina, en esta parte acá. ¿Sí? Tengo como dos conjuntos, actina y miosina. Estos no pueden estar separados porque si están separados, el tejido se rompe, se separa, ¿sí? No llega a ser un tejido. Entonces yo los tengo que unir. Cuando estos dos tejidos o estas dos miofibrillas se interaccionan, es decir, se unen entre sí, ¿sí? Van a formar esta banda que es la A, que se encuentra entre la I y la H. Acá abajo puedes ver, digamos que tenemos acá miosina solo y acá miosina y actina, donde las miofibrillas de actina y de miosina se van a unir. Y esa interacción hace que el músculo sea un tejido completo. Por ejemplo, acá tenemos la miosina, que sería esta que está acá abajo, que es gruesa, y esta miosina va a tener cabezas globulares, que se llama, y esa cabeza globular se va a unir con el filamento delgado de la actina. Y esa unión es lo que vemos acá en la parte A. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe, o sea que es el punto en donde se unen los dos. Exacto, donde se unen las miofibrillas de actina y miosina. Sí, profe, Y ahora sí.
y miocina, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Hasta acá es músculos, tejido muscular. Porque ahora vamos a empezar con el tercer tejido. Queda claro, es muy cortito, digamos, una de las cosas más importantes sería las tres clasificaciones, las características de cada uno y lo de las bandas de miocina y actina, donde la miocina es globular, con cabezas globulares gruesas, las actinas son más finas, ¿sí? ¿Alguna duda sobre tejido muscular? ¿No? Bien, entonces ahora seguimos con el último tejido. ¿Recuerdan cuál es el último tejido? Tejido nervioso. Tejido nervioso, perfecto. ¿Y cuáles son los dos primeros que vimos la semana anterior? Eran 4. Muscular nervioso, conectivo, El perfecto. conectivo y el epitelial. Y el epitelial, perfecto. ¿Y el conectivo qué otro nombre recibía? ¿Recuerdan? Conjuntivo. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces eran sinónimos. Entonces tenemos 4 tipos de tejidos y vamos a ver el último tipo de tejido, que sería el tejido nervioso. Esos 4 tejidos después los vamos a ver más adelante en los sistemas correspondientes, pero es para que tengamos idea o conozcamos la base de los tejidos y después ya empezamos con los sistemas. Entonces, el tejido nervioso es como muy puntual, está muy especializado para una sola cosa. Entonces, está especializado para la elaboración y la transmisión de impulsos nerviosos. Esa es su función puntual. Si recordamos un poco, el conectivo y el epitelial tenían muchas funciones y dependiendo de dónde se encontraba el tejido, tenía unas u otras funciones. El tejido muscular estaba especializado solo en la contracción y el nervioso va a estar especializado en la elaboración y transmisión del impulso nervioso. Esa va a ser su función particular. Características generales va a estar formadas por células denominadas neuronas, que la neurona va a ser la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido nervioso va a estar formado puntualmente por neuronas, por eso es unidad estructural, y el funcionamiento de las neuronas va a generar el funcionamiento del tejido nervioso. Por eso hablamos que es estructural y funcional. Este sería un ejemplo representativo de una neurona. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de neuronas con distintas formas y van a tener funciones muy puntuales. Pero en general, esta va a ser una neurona. ¿Sí? Recién dijimos que era para elaborar y transmitir el impulso nervioso. Las neuronas siempre van a transmitir el impulso nervioso en una dirección. ¿Sí? Acá marcan las flechitas la dirección en el que va el impulso nervioso. Va a ir de este extremo hacia el otro extremo. ¿Sí? El impulso nervioso no vuelve, ¿sí? No tiene la capacidad de volver. Es como si tuviéramos un carril de una sola mano. ¿Sí? Es como el tren. El tren va en una sola dirección. Si necesita volver, se tiene que cambiar de vías e ir por otra. Entonces, este va a ir en una sola dirección. Vamos a marcar 3 grandes partes de la neurona. Profe, Sí. esa dirección puede variar, digamos. O sea, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. En realidad va a ir siempre, vamos a tener una parte que se llama cuerpo celular o soma, y va a ir desde el cuerpo celular hacia el otro extremo. ¿Sí? Si yo necesito que el impulso vaya en otra dirección, voy a tener que tener otra hormona girada, digamos, ¿sí? En otra dirección. Porque siempre va del cuerpo del celoma hacia el extremo. Ah, bien, gracias, profesora. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, vamos a tener un extremo que generalmente es el extremo con mayor tamaño,
pero lo que más importa o lo que más se reconoce o lo que más determina que sea el cuerpo celular o soma es que en esta parte se va a encontrar el núcleo de la célula, ¿sí? Que acá estaría representado con verde. Esto va a ser el núcleo, entonces como este extremo posee el núcleo, en esta parte va a tener la mayor tasa de metabolismo y se denomina a esta estructura soma o cuerpo celular. Entonces, de ahí es donde se van a recibir los mensajes, se van a procesar y se van a volver a crear o se van a transmitir ese impulso nervioso. O desde ese lugar se va a crear directamente el impulso nervioso y se va a transmitir. ¿Sí? Pero va a pasar siempre por acá. ¿Hacia dónde va a transmitir? La neurona tienen estructuras o terminaciones denominadas dendritas. ¿Sí? Como el impulso nervioso tiene esta dirección, estas dendritas van a ser receptoras, es decir, a estas dendritas les va a llegar información o impulsos nerviosos. Van a recibir. Y si yo me voy hacia el final, estas dendritas van a ser las que van a liberar o van a transmitir el impulso nervioso. ¿Sí? También lo pueden encontrar como dendritas terminales o axón terminal. ¿Sí? Porque estos van a transmitir el mensaje. Estos los van a captar y en las terminales las van a reproducir o transmitir. Y por último, la otra parte de las neuronas es lo que denominamos axón. Este axón es lo que va a conducir, es como un túnel, por así decirlo, del impulso nervioso, que va a conectar el soma o el cuerpo celular, va a extenderse hasta el axón terminal o las dendritas terminales, y eso van a conectar o van a transmitir el impulso a otra neurona o, por ejemplo, a un músculo si fuera necesario. ¿Se entendió esto? ¿Necesitan que aclare algo más? Pero se dijo que por el axón se transmitía El impulso nervioso. ¿Sí? Bien, gracias. O la señal electroquímica, sería lo mismo. Entonces, soma o cuerpo celular, axón y las dendritas, que es lo otro necesario. Cualquier cosa, volvemos. No sé si quedó alguna duda o continuamos. Profe, yo una consulta. Sí. ¿El impulso va a ser hacia otra neurona? El impulso puede ser hacia otra neurona o puede ir directamente hacia el músculo o hacia una glándula, por ejemplo. Genial, gracias, profe. De nada. Eso va a depender de qué neurona estemos hablando. Hay neuronas que solamente van a estar conectadas a otras neuronas y hay neuronas que están conectadas al músculo, por ejemplo. Ahora vamos a ver ese tipo de neurona más tardecito. Entonces, el tejido nervioso va a estar formado por dos tipos de células. Las neuronas y otras células denominadas células de la glía. Las células de la glía van a ser como un complemento a las neuronas, ¿sí? Van a estar encargadas de cuidar, proteger, nutrir a las neuronas, ¿sí? O van a preparar el campo a la neurona. Entonces, nosotros el sistema nervioso, anatómicamente, lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a incluir? Va a incluir todo nuestro encéfalo, que es lo que tenemos en la cavidad craneal, y la médula espinal, ¿sí? Que sería todo lo que está en el centro de nuestra columna, por eso es sistema nervioso central, todo lo que encontramos en el centro de nuestro cuerpo. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que van a ser los nervios que se encuentran fuera de ese sistema nervioso central y los ganglios, que también tienen funciones nerviosas. Entonces, en esas dos clasificaciones vamos a encontrar distintos tipos de células glía. Y cada una va a tener una función. Entonces, sistema nervioso central o las glía de la central y glía periférica. Vamos primero a la glía central.
nosotros vamos a ver 5 tipos de glías centrales. La primera es la que se denomina astroglía. Esta astroglía va a tener como función sostener y nutrir las neuronas, ¿sí? Va a ser como una especie de niñera de las neuronas. Entonces, la va a sostener en el tejido para que no se desarme ese tejido y también las va a nutrir si fuera necesario. En el momento que sea necesario, pues imaginemos que las neuronas son células, entonces necesitan los mismos cuidados o los mismos requisitos que el resto de las células. Van a necesitar glucosa, energía, van a generar desechos, van a necesitar oxígeno, van a necesitar las mismas acciones que el resto de las células. Y la forma o la estructura de estas células tienen un núcleo ovoide, ¿sí? Similar a un huevo. Este va a ser grande y su cromatina es laxa, es decir, como flexible. Después tenemos otra célula que se denomina oligodendroglía, oligodendroglía. ¿Qué va a hacer esta función? Va a sintetizar un producto que se llama mielina, que sería esta imagen. Yo acá les mencioné que teníamos el axón. El axón en realidad va a ser esto azulcito que se ve por abajo, ¿sí? No llegamos a verlo por completo. ¿Por qué? Porque tenemos esto que se denomina vainas de mielina, y esto naranjita. Esas vainas de mielina son un fluido que se va a adherir a este axón y permite estas vainas lo que nos va a dar, ya lo vamos a ver bien en el sistema nervioso, pero se los cuento como para la base para que les quede claro. Esta mielina lo que va a tener como función es agilizar el impulso nervioso. Por eso no necesitamos neuronas de gran tamaño, sino que al tener estas mielinas o esta vaina de mielina, hace que el impulso viaje más rápido. Entonces, este tipo de células de la glía van a sintetizar esa mielina en los axones solo del sistema nervioso central, solo en las neuronas del sistema nervioso central, no en el resto, porque solamente estamos en el central. Entonces, este tipo de células van a tener núcleo esférico y cromatina laxa, a diferencia con las anteriores que tenían un núcleo ovoide. La microglía están encargados de la fagocitosis, ¿sí? Si recordamos, la fagocitosis era uno de los mecanismos de defensa, es decir, reconocer un agente extraño, sea un patógeno o sea un resto de, lo englobo y lo destruyo. Entonces, los microglía van a actuar como macrófagos del sistema nervioso central. Es decir, cuando reconocen algo raro en el sistema nervioso central, estas células lo van a fagocitar y de esa manera van a eliminarlo. Tiene un núcleo alargado, la cromatina va a estar un poco más densa que las anteriores. ¿Dudas con estas tres? Seguimos entonces, si no, volvemos. Después tenemos las células ependimarias, que estas van a tener la función de trasladar o de redistribuir el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? A través de un conducto denominado ependimario. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esto? El líquido cefalorraquídeo nos va a permitir, nos va a proteger todo lo que es nuestro cerebelo. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos o hacemos movimientos bruscos o nos acostamos o quedamos de cabeza abajo, todo eso, el líquido cefalorraquídeo se tiene que desplazar, reubicar para permitir proteger al encéfalo. Entonces, esa redistribución va a estar llevado o controlado por las células ependimarias. Van a tener un núcleo ovoide, va a estar en la base, digamos, de estas células, va a tener una cromatina laxa con el eje mayor perpendicular a la lámina basal, es decir, que
Este lo que dice eje mayor perpendicular va a decir que no es cilíndrico, sino que va a ser como un huevo, donde un eje es mayor que el otro eje. Y por último, dentro de la glía central, vamos a tener las células del plexo coroideo. Estas van a sintetizar el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos, que son ventrículos cerebrales. Es decir, las ependimarias lo van a trasladar, las del plexo coroideo lo van a sintetizar, lo van a crear al líquido cefalorraquídeo y también van a formar parte de la barrera hematoencefálica, es decir, también cumplen la función de protección e impedir que ingresen distintos patógenos al sistema nervioso central. Te van a tener un núcleo esférico central y cromatina laxa. Entonces serían todas las células de la glía central. ¿Dudas? ¿Consultas? Yo tengo una duda. Sí. Profe, respecto al líquido cefalorraquídeo, Sí. dijo que se activaba a la hora de, o sea, mi duda es si está permanentemente activo, por así decir, en permanente movimiento o solo en estos movimientos bruscos. No, solo cuando nosotros desplazamos, o sea, yo ahora estoy quieta, por así decirlo, entonces el cefalorraquídeo, el líquido, está distribuido, protegiendo por si, casualidades de la vida, viene un golpe, ¿sí? Entonces ya está protegiendo como todas las zonas. Si yo me desplazo, el líquido, si yo doblo mi cabeza, el líquido se empieza a reacomodar para proteger nuevamente. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Es como si yo tuviera una bombita con agua, ¿sí? Cuando yo la tengo parada, como que está todo el agua en la base, cuando yo la acuesto, el agua como que se reacomoda. ¿Sí? Sería como un ejemplo así. Bien, perfecto. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuamos. Los otros tipos de células glías son las glías de la periferia. Acá, o periférica, nosotros vamos a ver dos. Ustedes en su cuadernillo tienen otra célula denominada célula de Müller. ¿Sí? Les hago esta aclaración porque después van a encontrar que no la tienen. ¿Por qué no la vemos acá? Porque las células, o no están acá como en el resumen, porque las células de Müller solamente las vamos a encontrar en la retina. ¿Sí? Entonces, por eso, como es tan puntual y específica, por eso no está en el resumen, pero les hago esta aclaración porque después lo van a encontrar cuando lo lean y no van a saber qué son o por qué no las vimos. Nosotros en las células de la periférica, glías periféricas, vamos a tener dos grandes o las dos más importantes, van a ser las células de Schwann, que esta célula va a sintetizar la mielina del sistema nervioso periférico, es decir, va a cumplir la misma función de los oligodendroglía, ¿sí? Pero en el sistema nervioso periférico. Estas oligodendroglías eran en el sistema nervioso central. Entonces ahí sería como la analogía o quién cumple la función en el periférico. Y estos van a tener un núcleo ovoide y la cromatina va a ser laxa. Las células satélites van a sostener, proteger, nutrir todas las células de ganglionares de los ganglios raquídeos. Es decir, dentro de los nervios raquídeos, que son los que salen de la cabeza, estas células satélites son las que se van a encargar de nutrir, de proteger. Van a cumplir una función o una función similar a la astroglía, pero siempre hablando en el sistema nervioso periférico. Van a tener un núcleo ovoide central y una cromatina laxa. ¿Dudas? ¿Se entendieron todos los tipos? Cuando una es central y otra es periférica, van a estar bien puntualizada o especializada en cada sistema nervioso. ¿Sí? Esta clasificación del sistema nervioso es solamente anatómica, ¿sí? O la distribución en el cuerpo humano. Cuando veamos sistema nervioso, ahí vamos a ver lo que les mencioné previamente cuando vimos el tejido muscular, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Ya vamos a ver todo eso cuando veamos sistema nervioso.
Hay distintos tipos de clasificación. Esta clasificación es una clasificación anatómica, por donde se encuentran los tejidos, las partes del sistema nervioso. Después tenemos lo que hablamos inicialmente, las neuronas, ¿sí? Que habíamos dicho que era la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Vamos a tener distintas estructuras dentro de las neuronas. Recordemos que el soma o el cuerpo celular era donde se encontraba el núcleo, ¿sí? Entonces, en esta primera es fácil encontrar el núcleo. Estamos acá. En esta también. Son muy similares al esquema general que vimos. En esta, el núcleo va a estar acá, ¿sí? O el cuerpo celular. Esta dijimos que el impulso va del núcleo hacia el axón terminal. Este impulso iría así. Si viene de otra neurona, entra por acá, se procesa y se transmite. Esto igual. Si viene de afuera, se procesa y se transmite. En este caso, estas van a ser las células que van a ejecutar o van a producir el estímulo o el impulso. Entonces, se va a crear el impulso en el cuerpo celular o en el soma y de ahí, en este caso, tenemos como dos pistas. De acá, es decir, del soma hacia la derecha y del soma hacia la izquierda, o bueno, según como lo veamos, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, desde este punto se va hacia arriba en una sola dirección y desde este punto se va hacia abajo en una sola dirección. ¿Sí? No es que tenemos reciprocidad, que va y viene. Entonces, tenemos neuronas sensoriales, que van a ser, por ejemplo, las que tienen esta estructura. Sí. Entonces, cuando entra perdón, no sé cómo decirle, El impulso nervioso. el impulso va para arriba y para abajo a la vez, pero no es que vuelve. Claro, perdón, no, este es otro tipo de neurona. Ahora lo estoy viendo más en detalle, perdón. Acá están las dendritas, ¿sí? Entonces acá va a recibir el impulso, nada más que ese impulso va a viajar, ¿sí? Hasta el soma. Y recién acá en el soma se va a procesar. Ay, no me deja el mouse mostrárselos. Entonces, creí que era otro tipo de neurona, ahora que veo bien el ejemplo, me estoy dando cuenta. Entonces, acá va a recibir el impulso nervioso, ¿sí? Porque son las dendritas. Ese impulso nervioso va a viajar sin ser modificado, sin ser procesado, hasta el soma. Una vez que llega al soma, el soma lo va a procesar y va a volver a generar una nueva respuesta o a retransmitir el impulso. ¿Sí? Ahora sí, profe. Sí, perdón, porque creí que era otro tipo de neuronas. Ahora que veo bien el ejemplo, se hace referencia a ese tipo de neurona. Va a recibir la señal por acá. Acá la diferencia es que entra y ahí nomás es procesada. Acá se tiene que transmitir, luego es procesada y luego es de vuelta transmitida. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? Entonces, las neuronas sensoriales van a tener esta estructura, van a recibir la información sensorial, la van a procesar y la van a retransmitir en el sistema nervioso central. Es decir, estas neuronas sensoriales van a recibir la información y la van a transmitir al sistema nervioso central. Por ejemplo, como son sensoriales, son sensitivas. Voy por la calle, paso por una panadería, siento el olor, ¿sí? Esos, mis receptores del olfato van a transmitir el impulso hasta una neurona sensorial. Esa neurona sensorial va a enviar el impulso al sistema nervioso central y mi cerebro, ¿sí? O mi encéfalo, va a empezar a producir o a procesar que en esa panadería están haciendo el pan, ¿sí? A partir de un estímulo que llega hasta el sistema nervioso central, genera una respuesta. Estas serían las sensitivas. Después tenemos otras neuronas que van a ser interneuronas, ¿sí? Por eso son cortitas, porque lo que van a hacer, como el nombre lo dice, interneurona, van a
conectar dos neuronas. Es como si yo tengo dos neuronas y les faltó algo, ¿sí? O les faltó un poco más para conectarse, entonces, y no llegan a conectarse, entonces aparecen las interneuronas. Estas interneuronas van a transmitir señales dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Entre dos neuronas o dos partes del sistema nervioso central. Sí, esa va a ser la única función, no es que va a llegar hasta los nervios o hacia la periferia, solo en el sistema nervioso central. Después tenemos las neuronas de proyección o neuronas motoras que tienen esta estructura, ¿sí? Estas que son más largas. ¿Por qué? Porque la función que tienen es diferente. Entonces, las neuronas de proyección, ¿sí? Imagínense un proyector. Si yo conecto a la computadora un proyector, lo que voy a hacer es retransmitir la señal. Entonces, lo que hacen las neuronas de proyección es retransmitir las señales entre diferentes regiones del sistema nervioso central. ¿Sí? Es decir, sistema nervioso toma central una señal y esa señal la tiene que retransmitir o la tiene que pasar a otras, entonces lo que permite esa retransmisión. Por eso el axón en este caso es largo porque yo necesito pasarlo de una zona a la otra. Tengo que retransmitir tal cual recibo el mensaje hacia otra zona, siempre hablando dentro del sistema nervioso central. Y por último, las neuronas motoras van a transmitir señales del sistema nervioso central a los efectores, como por ejemplo músculos y glándulas. ¿Sí? Esto era lo que ustedes me preguntaban más temprano, si solamente las neuronas se conectaban entre neuronas, y yo les dije que no. ¿Sí? Entonces, las neuronas motoras son las que tienen la capacidad de unirse del sistema nervioso central a el músculo o a las glándulas especializadas. ¿Sí? ¿Se entendió esta clasificación? ¿Dudas? Profe, yo. Sí, te escucho. En el de la célula, en de la neurona motora, disculpe, Sí, ¿es la más larguita o no? sí. Y acá, Claro, esta estructura, que sería la C, que sería esta última, pueden ser neuronas de proyección o neuronas motoras. Las dos neuronas tienen la misma estructura, pero distinta función. bueno, profe, genial, ¿Sí? eso era. Sí, sí. Y solo las sensoriales tienen esta estructura y las interneuronas tienen esta estructura. Los axones pueden ser más largos o más cortos, pero esa sería la estructura. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bien. Cualquier cosa me hacen las consultas. Los tejidos que dijimos que estaban formados por qué. Las neuronas motoras no las entendiste. ¿Qué es lo que van a hacer las neuronas motoras? Van a procesar la información y van a ir directamente hacia el nervio. Entonces va a hacer que va a transmitir rápidamente el impulso nervioso. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y tengo que cruzar una acequia, ¿sí? Mi cerebro va a procesar esa información de que yo necesito levantar el pie para no caerme, ¿sí? Para no entrar a la acequia. Entonces, esta neurona motora va a ir directamente hacia, en algunos lugares, en algunas zonas, va a ir directamente hacia el músculo. Entonces va a actuar desde el sistema nervioso central, hacia el músculo. Entonces tiene un movimiento más rápido. Profe, entonces como que le mando un impulso, digamos, Exacto, le manda un al impulso músculo. directo. Ah, bien. ¿Sí? Es como, por ejemplo, la mayoría de estas neuronas lo que hacen es decirle, voy a dar un ejemplo cualquiera, diría, Analía, avisale a Juan que voy para su casa. En cambio, las neuronas motoras, Juan, voy para tu casa. Sí, es directo el mensaje. Las otras como que tienen intermediarios.
Eso sería las motoras. Van directo al que tiene que efectuar por eso decimos a los efectores, porque son los que tienen que efectuar la acción, o un músculo o una glándula. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, pregunto, ¿por qué estaban formados los tejidos? ¿Se acuerdan? Un conjunto de Neuronas. neuronas en el sistema nervioso. Perfecto. Y en general los tejidos, ¿cómo los podemos definir? De células, un conjunto de células. De células, perfecto. ¿Y el conjunto de tejidos qué me va a formar? Un sistema. Antes del sistema, ¿qué formaba? Órganos. Estamos por ahí. Órganos, Los perfecto. órganos. ¿Y el conjunto de órganos? Un sistema de órganos. Un sistema. Perfecto, un sistema de órganos. Muy bien. Y el sistema de órganos, si yo junto varios sistemas de órganos, ¿qué me va a formar? Una persona. Una persona, un individuo. Muy bien. ¿Qué sistemas de órganos recuerdan o conocen del ser humano? Sistema circulatorio, Bien, digestivo, bien. respiratorio, Nervioso. Nervioso. Bien. Bien, Aixa también. Los 3 que has colocado. Y faltan, ¿sí? Tenemos El el digestivo. óseo, el digestivo, nervioso, inmunológico. Muy bien, Aixa. ¿Sí? Después tenemos el reproductivo también. Entonces, estos son algunos generales o los principales sistemas del cuerpo humano. Ya vamos a ir viendo en las unidades que nos quedan, uno por uno. La próxima unidad vamos a ver el muscular y óseo en conjunto, pero por eso era importante ver los tejidos. Ahora, cuando veamos cada una de las unidades, vamos a ir viendo que los tejidos van a ir apareciendo en algunos, todos, en algunos, y así, o algunos muy específicos para uno solo. Por ejemplo, el sistema nervioso va a estar solamente el tejido nervioso. Y a su vez, hablando biológicamente, macho-hembra, ¿sí? Van a ser todos iguales, tanto para machos como para hembra, excepto algunos muy puntuales. Por ejemplo, el sistema reproductor, porque tenemos distintos órganos reproductores para que se pueda cumplir la función de reproducción. El sistema endocrino también es diferente, tanto en machos como en hembras, porque tenemos glándulas diferentes. Las mujeres tenemos los ovarios y hombres tienen testículos. Entonces ya hay diferencias. Y el otro diferente es el tegumentario. Porque, por ejemplo, ambos tendríamos mamas, pero solo las mujeres tendríamos glándulas mamarias para amamantar a la descendencia. Entonces, por eso el resto es igual. Por ejemplo, sistema circulatorio, todos tenemos un corazón y los mismos capilares, las mismas arterias, las mismas venas. El sistema digestivo también tenemos todos exactamente las mismas órganos y estructuras. Entonces, cuando terminemos esto, vamos a ir viendo cada uno de los sistemas. Por eso acá hemos dado como un pantallazo de los tejidos para cuando estemos estudiando los sistemas, este tejido ya sé cómo es, ya qué características tiene, etc. ¿Alguna duda hasta acá? Esto hasta acá sería la unidad 14. Profe, ¿puede ser que dijo que en el tejido muscular en las mujeres era del 20% y del hombre el 40%? Sí, vamos a tener los mismos músculos, nada más que en hombres algunos van a estar más desarrollados o en las mujeres en otras zonas. Sí, pero son los mismos músculos, nada más que uno va a tener más o menos. Bien, ese era mi duda. Bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, hasta acá hemos terminado lo que es la unidad 14. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos el recreíto hasta las 10 de la mañana.